¿Quién hubiera pensado que hace apenas 30 años este era un pueblo olvidado por los dioses? Ahora era el pueblo más moderno. Las casas antiguas estaban vecinas a las cabañas modernas. Las nuevas calles comenzaron a reconstruirse. En lugar de un pequeño camión aparecieron varias tiendas grandes. Incluso aparecieron un pequeño centro comercial y un cine. Se construyeron varias instalaciones más, que se suponía que mejorarían la infraestructura. Un hombre que circulaba sobre asfalto perfectamente plano a veces se mareaba. Fue interesante ver qué cosas nuevas habían construido. Alejandro pensaba constantemente en su cabeza. Cuando una madre enferma y muere, él heredará la propiedad, demolerá todo y construirá una casa moderna en este lugar. Ya se imaginaba cómo sería sentarse en la terraza y montarse una piscina. Imaginó lo bien que viviría cuando estuviera solo allí. Por alguna razón, la esposa y la hija que se quedaron en casa no tomaron en cuenta nada. Recientemente, Alejandro no los incluyó en sus planes. ¿Y por qué? Ni siquiera podía decidir si quería conservar a la familia o no. Tenía demasiadas dudas sobre esto. Ella giró a la derecha y finalmente se detuvo cerca de la casa de su madre. La mujer se paró junto al mirador, riendo, poniendo su manita sobre su pecho. Yura, mucho más grande y más fuerte que Geoffrey, se cernía sobre su madre y probablemente envenenó a otra. Ella no quería ver a su hermano. Siempre fue más alto, mejor, más fuerte. Ikiek siempre sintió competencia por parte de su hermano. Yura era un chico alegre, de buen corazón, bastante trabajador e interesado en la vida. Nunca se quejó de ello, nunca buscó culpables en los rostros de los demás. Y cada vez que Ikiek pensaba que Yura estaba haciendo hipocresía, quizás lo juzgó por sí mismo. Ikiek llegó tarde, dijo su madre, amenazándolo en broma con un dedo. El atasco en la salida. El camión se levantó, pero ya se estaba saliendo del lugar. Estuvo allí durante 20 minutos, pero aparentemente había más personas allí, dijo Geoffrey. La madre se subió a la cadena, le dio un golpe en la mejilla a su hijo y lo abrazó. Ella volvió a casa. Yura estrechó firmemente la mano de su hermano y con un gesto le señaló el banco. Al parecer decidieron almorzar en la mesa de la besetka. Yura se inclinó sobre la luz alta, apoyándose en su hombro. Estaba parado casi en diagonal, e incluso ahora parecía más alto. ¿Por qué estás tan triste? Algo volvió a pasar. Yuri estaba interesado en asentir a su hermano. Ikiek hizo un gesto con la mano. No iba a contarlo en detalle. Pronto salió la madre con una amplia bandeja en la mano. Yura se quedó sin lugar para ayudar a su madre. Tomó la bandeja, luego la segunda. Al poco tiempo ya pusieron todas las pertenencias sobre la mesa. Pepino, pan casero, empanadas con repollo. En el centro de la mesa había una ensalada hecha con verduras caseras. A un lado había un plato con una sandía en rodajas. La mujer miró con orgullo a sus hijos adultos. Tosió, se dio la vuelta y se cerró la boca con una toalla. Al parecer la enfermedad se estaba volviendo más fuerte. Yura miró a su madre con ansiedad. Nada, nada. Al parecer ella estuvo allí hoy, dijo la madre, agitando la mano. Ella no era una de esas ancianas que manipulan su salud. Más bien, al contrario, intentaba molestar lo menos posible a sus hijos. A veces la mujer estaba tan concentrada en su salud que se salía de la conversación actual. Bueno, ¿cómo te va en casa? Mejoró. La madre estaba interesada. Emmett se puso un poco. Ahora no encontrarás mujeres así en el día. Ella no te pone histérico, no te pide nada e incluso te hace regalos. Y si te hubieras comportado así, jamás en mi vida te habría hecho ningún regalo. Cuídala, dijo la anciana. Sí, lo entiendo, lo interrumpió Geoffrey. Ella que estuvo pensativa toda la noche. Hablaron mucho. Pero la conversación rápidamente volvió a la familia. Solo ahora Geoffrey se dio cuenta de que Yura se encontraba sin coche. Al parecer lo puso a reparar. Pero ahora Jack solo quería una cosa. Para volver a casa solo.
Cuando Geviakip no tenía coche, Yura lo llevaba cientos de veces a donde necesitaba ir. Y por lo tanto, ahora era al menos indecente rechazar a un hermano. ¿No crees que se ha retrasado todo? Preguntó Kjell, empezando desde lejos. Simplemente subieron al auto y se despidieron de su madre. Yura se quitó el cinturón de seguridad y lo golpeó. Parecía concentrado, un poco perdido. Como si Yura estuviera pasando por una variedad de opciones en su cabeza. Yura ya tenía suficientes problemas con el trabajo. Abrió su propio negocio. Todo salió completamente mal, como esperaba. Pero él no quería hablar de eso. Cuando se fueron, Nick repitió su pregunta. Yura lo miró confundida. ¿Qué exactamente? Preguntó Yuri. La enfermedad de mi madre, dijo Kjell, presionándole los hombros. ¿No crees que es todo raro? Ha estado enferma. Durante tanto tiempo que no hay mejoras. Preguntó Yura y se rió. Ella se apretó, presionando su espalda contra el asiento del conductor. En realidad, pago todas las facturas del hospital, así que no me digas ahora que nos estamos divorciando por dinero. Además el médico advirtió que no hay garantías, y de inmediato le dije que eso no se está tratando. Todo lo que estamos haciendo ahora es mantener la vida en él el mayor tiempo posible. A Elliot generalmente le gustaba sumarse a aquello en lo que no estaba involucrado. Y es por eso que a Yura no le sorprendió en absoluto esta pregunta. Yura volvió a distraerse y se paró junto a la ventana. ¿Tienes un abogado? Ella estaba interesada. Por supuesto, tú también quieres abrir el caso, Yuri estaba interesado. Necesito saber cómo divorciarme para no pagar pensión alimenticia. Y preferiblemente para exprimir el apartamento de mi esposa. O al menos una acción. He trabajado tan duro en el matrimonio durante tantos años que no quiero irme con las manos vacías. No, no te ayudaré en un pantano así, dijo Yuri. No solo hizo un desastre en el apartamento de otra persona, sino que también quería dejar a su propio hijo sin un centavo. No, haz algo tú mismo. Alejandro, enojado, se aferró al volante. Los nudillos de sus dedos se pusieron blancos por la tensión. Se mordió el labio, apenas hasta la sangre. Pero rápidamente lo recordó. Odek intentó cambiar el tema de la conversación. A ambos lados se extendían largos campos, algunos con hierba alta y verde y otros completamente vacíos y negros. Piensa bien. Madre tiene razón. Una mujer así, como la has encontrado, necesita protección, porque rara vez se la encuentra. No sé por qué méritos ella te amaba, claro, pero ya que ella amaba. Sé amable y respétala, dijo Yuri al final. Arrojó dinero para gasolina en el asiento y luego salió. Yura se dirigió a su casa particular. El pequeño pueblo rural, que ahora formaba parte de la ciudad, estaba justo al lado de la frontera. A pocos metros comienza la línea de la ciudad. Ed se giró y fue directo a rodear el atasco del centro. En aquella época siempre había suficientes coches. Cuando el coche ya estaba cerca de la casa, Oed se irritó. Estaba pensando que todos los que lo rodeaban le estaban aconsejando cómo vivir. Estaba enojado, pero sobre todo estaba enojado consigo mismo. Cuando entró en el apartamento, su esposa inmediatamente se dio cuenta de que era mejor no empezar a hablar. Lyudmila le sacó otro billete. No pagar. Liuda ya se ha calmado. Cientos de veces intentó hablar con él para demostrarle que ese estilo de vida no conduciría a nada bueno. Pero él ni siquiera quería escucharla. Dijo que todo el mundo vive de préstamos, que en Estados Unidos en general este es un estilo de vida normal. Pero el dinero era catastróficamente escaso. ¿Y qué vamos a hacer? Pronto recibirás una suma similar a tu salario, dijo Lyudmila. Se llevó el dedo a los labios cuando su marido empezó a responder. El hombre empezó a gritar de nuevo en su forma habitual. Pero por el comportamiento de su esposa se dio cuenta de que su hija estaba durmiendo. Miró el reloj involuntariamente. Ya eran las 10. Vamos. ¿Qué puedo hacer? El porcentaje crece como si tuviera escalofríos.
Necesito declararme en quiebra, dijo. Termina con esto de alguna manera. Ya estoy cansado. Te dije 1000 veces que no deberías pedir otro préstamo. Y dijiste que pagarías uno tras otro. No me oyes en absoluto, dijo Lyudmila, insatisfecha. Ella dejó de intentar demostrarle algo. Alejandro era un hombre que creía fielmente solo en su propia posición, y el resto eran para él sonidos vacíos. Se estaba metiendo de forma independiente en una camarilla. Afortunadamente, la mayoría de las deudas que ya habían crecido catastróficamente se cobraron antes del matrimonio oficial. Lyudmila esperaba que, en caso de divorcio, sus préstamos no serían pagados. Al principio, Webb pensó que no pagaría y que, tarde o temprano, los coleccionistas serían humildes. Pero la situación cada año empeoraba más y más. Lyudmila temía que, tarde o temprano, su marido acabaría entrenándose físicamente en la calle. Y no te quejarás con nadie. Si pudieras ayudarme con dinero, entonces podríamos, dijo Gie. No, te escuché, vendí la cabaña, ¿y qué? Pagué un préstamo y tomé 2 nuevos. No, basta de mí. Volverás a decir que vendí el apartamento. No tienes techo sobre tu cabeza, ¿ahora quieres dejarme? Mi salario apenas alcanza para alimentar a toda la familia. No me digas que supuestamente no estoy ayudando. Lyudmila habló persistentemente. Últimamente Lyudmila, que solía ser sumisa y tranquila, empezó a defender sus fronteras. Por supuesto, Alexandra no estaba contenta con esto. Le gustó el periodo de su matrimonio en el que su esposa hacía todo lo que él quería y él no tenía absolutamente nada que hacer al respecto. Pero ahora vivía para ella, para su hija. Al menos eso pensaba Yel, que seguía viviendo en su apartamento, vistiendo y recibiendo tratamiento completamente a expensas de su esposa. Y él se sentó a la mesa y le dio la espalda a la silla. Se acercó un plato con comida. En el camino tenía mucha hambre. Las palabras de su madre estaban constantemente en su cabeza. Quizás su madre tenga razón. Tenía que cuidar de Lyudmila. Pero después del nacimiento de su hija, Liuda ganó 15 kilogramos. Ella perdió 10 kilogramos. Hubo 5 más que no se fueron. Aprovechando la oportunidad, Nick constantemente le daba peso extra a su esposa. Además, Liuda, después de empezar a trabajar, empezó a ganar más dinero con bastante rapidez. Se las arregló para trabajar en casa, pero eso afectó su apariencia. Por supuesto, Liuda no podía perder otra oportunidad de no lastimarla. Se inclinó nuevamente y miró a su esposa. Liuda ya sabía que la serie de comentarios humillantes comenzaría ahora. Ella simplemente se dio vuelta y fue a otra habitación. Alejandro se inclinó, privado de la oportunidad de disfrutar de la velada. Comió, miró el plato y pensó en cómo mejorar su situación económica. Afortunadamente, al menos en el trabajo, nadie sabe que tiene esas deudas. Alejandro estaba seguro de que era temporal. Pronto toda la situación saldría a la superficie. Jack llegó a trabajar de buen humor. Sin embargo, su estado de ánimo mejoró repentinamente cuando notó a uno nuevo en el equipo. Una chica muy joven con datos externos nerviosos lo miró con lentitud. Había pasado 1 hora desde que empezaron a coquetear. No te dejes engañar por este tonto, dijo Elena, llevándose al nuevo a un lado. Es un héroe y un chico guapo y, de hecho, tiene una familia y un hijo, por cierto. Elena cerró los ojos. Nadia no es el primer hombre al que el hombre quería joder. Al parecer, tenía un interés deportivo que su colega no aprobaba. Pero Nadia se limitó a sonreír. Por cierto, el jefe del departamento, ¿tendría una esposa normal? Y en un par de años ocuparía la silla de director, dijo Nadezhda con una sonrisa. Mira, el pequeño prometedor. Bueno, ¿qué pasa con la esposa y el niño? ¿Y ahora qué? Evite a todos los hombres ocupados. ¿Y quien no está ocupado, entonces claramente no vale la pena? No hay nada que conectar. Eres una tonta, Nadia. Dios no es Timosca, mira un poco. Mira,
pagarás amargamente por tus palabras. Esto solo es en la película que le quitan a la familia del hombre y todo sale bien. Y, de hecho, no te saldrás con la tuya, dijo Elena. Oh, vamos, no te puedes llevar a nadie, no es un ternero sobre un ternero. Puede ir él mismo si quiere, no quiere, pero ¿qué diablos le pasa? Acabo de coquetear con él, ¿por qué estás tan asustada? Nadezhda estaba interesada. Pidió café y luego, agarrando un vaso con sus largos dedos de uñas aún más largas, se sentó a la mesa alta. Ella miró por la ventana. Estaba admirando los árboles verdes que estaban extrañamente podados. Porque te traje aquí para trabajar. Trabaja, Nadia, no para arrastrar a los hombres. Encontré a alguien a quien prestarle atención. Sin rostro, sin piel, pero el personaje es asqueroso. Mira, te lo advertí, luego lo conseguirás tú misma, dijo Elena. Nadia se limitó a sacudir los hombros. Pero la amiga no quiere hablar con ella y está bien. Y a ella realmente le gustaba. Ella lo vio no solo coqueteando, sino también en el trabajo. Le parecía realmente prometedor. Si ella se sienta sobre él y lo toma a su vez, él ascenderá muy rápidamente en la escala profesional. Y tal vez ella no tenga que trabajar en absoluto. Nadia se sentó, miró por la ventana y trató de mantener la conversación de trabajo con su amiga. Que deberían llevar a Yacha a una cita. El coqueteo aún no ha superado su coqueteo. Si siguen hablando demasiado, todas sus conversaciones permanecerán en el nivel de pasar por alto. Nadezhda no compartió sus pensamientos con Elena. Pero después del trabajo quería ver las redes sociales. ¿Y si pudiera encontrar al votante y su familia? Nadezhda creía que, si tuviera la información, Yacha aún no había llegado a la silla del director. Entonces su esposa no estaba interesada en su ascenso. Y así podrá encontrar a alguien mejor. Si Nadezhda supiera cómo terminaría toda esta historia, probablemente no iría al infierno. Nadia, ¿me oyes? Preguntó Elena. Sí, claro. Solo pienso, si acabo de llegar, ¿cuándo será el salario? Verás, pagar un apartamento es un hallazgo rápido, Nadia. Intentó fingir que todas las conversaciones pasadas sobre Alexandra ya no desempeñaban ningún papel para ella. Mientras tanto, Lyudmila volvió a casa. Dejó a su hija en el jardín de infancia y se sentó frente a la computadora para recibir pedidos. Cuando sonó el timbre, Liuda recordó y miró el reloj. El día pasó volando para el trabajo desapercibido. La cabeza bullía con la abundancia de información. Liuda se levantó de su asiento y miró la tarea técnica que se abrió en la pantalla por última vez. Se suponía que debía ir al jardín de infancia 1 hora. Más tarde. Liuda llegó a la puerta y la miró a los ojos. Allí estaba Yura, caminando de un pie a otro. Ella abrió la puerta y él inmediatamente la saludó calurosamente. Quizás antes, dijo Liuda, invitándolo al apartamento. Entró, mirando a su alrededor. Como si el apartamento pudiera cambiar en los últimos meses desde su estancia. Liuda miró a Yura y pensó que había elegido al hermano equivocado. Pensaba a menudo cuando lo veía. Fue triste que la vida se haya vuelto así ahora. Siéntate, te serviré un poco de té. Cuando venga mi marido, te prepararé la cena, dijo. Liuda, dime, ¿cómo estás? Yura estaba interesada. ¿Te gustó la bella imagen o la honesta? Lyudmila estaba interesada. Cuando el hombre la miró a los ojos, vio decepción. Estaba tan apenado por ella y al mismo tiempo tan ofendido que su hermano no escuchó en absoluto el consejo. Liuda se sentó. Se puso un paño de cocina sobre las rodillas. Puso todas sus fuerzas en no destrozarse. ¿Cómo puedo decírtelo? Nuestras relaciones han dejado de ser como las de pareja recientemente. Sí, para ser honesto, ha sido así durante mucho tiempo. Empezó a beber mucho y ahora se endeuda una y otra vez. Dios mío, Yura, si supieras lo cansada que estoy de todo esto, dijo. Liuda miró por la ventana. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Su rostro todavía estaba pálido,
como de porcelana, lo que le daba cualidades aristocráticas. Liuda se frotó las palmas con lágrimas en las mejillas. Ella sonrió con la nariz, obligándose a sonreír. A otros les pasa incluso peor, ¿no? Ella preguntó. Si otros lo pasan peor, no significa que debas aguantar. Sé muy bien qué clase de hermano tengo y no me hago ilusiones por él. Lamento que hayas tomado una copa con él. Es un hombre pesado. Además, no es capaz de admitir sus propios errores. Si necesitas ayuda, llámame. De algún modo se nos ocurrirá algo, dijo Yura con una sonrisa. Lyudmila sintió como si solo quisiera apoyar la conversación. Lyudmila sabía que había venido su marido. Ella saltó en el acto y comenzó a cubrir la mesa. Yura la observó atentamente tratando de ocultar los rastros de lágrimas. No era normal que alguien de la familia ocultara sus sentimientos para no enojar al otro. Bueno, hola, dijo Weir, entrando a la cocina. Estrechó con fuerza la mano de Yura. Qué bueno que viniste. Llegué un poco tarde. Pronto tendremos un informe general. Quería hablar contigo, pero al mismo tiempo quería que miraras los periódicos. Tienes más experiencia en este asunto. Oed sacó la carpeta con los papeles y fue a cambiarse. Liuda rápidamente puso todo sobre la mesa, se cambió y salió a la calle para ir al jardín de infancia a recoger a su hija. Los hermanos se sentaron a la mesa, cenaron y discutieron cuestiones laborales. Cuando Lyudmila regresó, Yuri ya no estaba allí. Al parecer, tuvieron tiempo suficiente para hablar y no para pelear. Últimamente, para Alejandro, esto era una rareza. La mayoría de las veces, todas las conversaciones desembocaron en escándalos o en el descubrimiento de una relación. Esa noche, Alejandro estaba inmerso en sus pensamientos. No discutía con su esposa, estaba constantemente hablando por teléfono. Liuda intentó fingir que estaba bien con todo. Al menos una noche tuvo que estar en silencio. La hija estaba un poco pero él estaba tan enojado con ella que, asustada, la pequeña Julia regresó con su madre. Brigitte estaba sentado a la mesa, mirando algo en su computadora portátil, dándole la espalda a su esposa. Liuda ni siquiera sospechaba que su marido estaba mirando las fotos de un nuevo trabajador en las redes sociales. Esto no duró el primer día. Liuda intentó no provocar el conflicto, porque últimamente su marido era como un barril de pólvora. Por la noche tuvieron una pequeña pelea, pero todo transcurrió más o menos en paz. Los cónyuges estaban acostados en la cama. Liuda no podía dormir. La hija enfermó y escuchó su respiración. La niña dormía en otra habitación, pero Liuda sabía que si Julia tosía, la oiría. El sueño era inquietante, nervioso, ansioso. Cuando sonó el teléfono, Liuda miró el reloj. Ya eran las 3 de la madrugada. ¿Todavía no se durmió? Era poco probable que este sueño perturbador pudiera considerarse un sueño normal. Oley se levantó y se meció ligeramente en la cama. Tomó su teléfono y se lo puso en la oreja. Hubo silencio, luego una voz que lloraba. Madre murió. Yvette se volvió silenciosamente hacia su esposa. Ella saltó en el acto, quiso calmarlo, pero ninguna palabra de calma. No lo necesitaba. Ed se comportó como si nada hubiera pasado. Como si su madre hubiera muerto y simplemente algún proyecto en el trabajo se hubiera quemado. Liuda comprendió que solo estaba pensando en su herencia. Pero le resultaba difícil pensar en el hecho de que su marido era tan frío y cruel incluso con su propia madre. Ella no quería hablar de este tema. Al cabo de unos días se fue, probablemente para asistir al funeral. No se llevó a su esposa con él, no se apresuró a explicar el motivo. Lyudmila tenía buenas relaciones con Margarita Yegorovna. Pero si va sola al funeral, ¿a dónde irá? Y si va con su hija, ¿en qué transporte? Y además, existía una gran posibilidad de que su marido causara un escándalo en casa de todos por su llegada. Luda pensó en sí misma que definitivamente ordenaría un servicio en una iglesia local. Es mejor que simplemente ignorar lo que está pasando. Cuando llegó Hyun,
Ya había suficiente gente. Yura participó en funerales. Elec se arrepintió de inmediato, no iba a gastar mucho dinero solo para bajar el cuerpo de su madre al suelo húmedo. Elec estaba obviamente enojado, estaba enojado con la gente que lo rodeaba. Toda la misericordia fue cancelada por el aumento del nerviosismo y la tragedia. Todos sabían que Margarita Yegorovna estaba enferma, pero nadie entendía que la muerte llegaría tan pronto. Había muchas caras llorando alrededor. Margarita Yegorovna era una buena persona y muchos extrañarán su amabilidad. Él, completamente perdida en sus pensamientos, se sentó y miró a su alrededor. Estaba mirando alrededor de la casa. Estaba pensando en cuánto costaría derribarlo y construir algo nuevo, moderno y hermoso. La voz interior decía que todo debía venderse y amortizarse al menos parcialmente. Pero que deseaba demasiado tener una casa familiar, donde probablemente viviría con Nadia. La cara de dolor estaba negra en los ojos de Yura. No podía concentrarse en nada. Sus ojos se dirigieron a su garganta y el asunto empeoraba. Nuevas personas se le acercaron para expresarle sus condolencias. El tiempo pasó desapercibido. El monte de la tierra ya se estaba elevando, y había una cruz. La gente empezó a dispersarse. Los monumentos se llevarán a cabo en la casa de Margarita Yegorovna. Decidió cuidar de la gente. Yura, sabiendo que todo en la casa estaba cubierto, se paró junto a la tumba de su madre. Ella estaba parada junto a él, pero sus pensamientos no eran arrepentimientos en absoluto. ¿Qué opinas? ¿Quién heredará la casa? Preguntó Alejandro. Si no tienes mal corazón, entonces mi madre siempre me trató mucho mejor. Quizás esta vez también lo consiga todo. Quería hablar contigo. Después de todo, tienes un negocio, tu propia casa. Quizás renuncie a su parte a mi favor. Ya sabes cuál es mi situación con las deudas. ¿Acabamos de enterrar a mi madre y comparte su dinero?, preguntó Yura. Lentamente giró la cabeza hacia su hermano. No, Yura no se hacía ilusiones sobre él, pero era demasiado. Y luego, cuando te vea, no rompamos la comedia, ¿vale? Sabíamos perfectamente que esto sucedería en un futuro próximo. La madre estaba muy enferma. Para ella fue como misericordia. Y todavía tienes un hermano vivo en quien puedes pensar. ¿Entiendes siquiera lo que se hereda allí? Casa, apartamento, factura. La madre nunca admitió cuánto había ahorrado para ese tiempo. Tal vez haya suficiente para un apartamento más. ¿Y me dices que no te interesa todo esto? No voy a creer nada, puedes juzgarte tanto como quieras. Ahora no estoy de humor para hablar de dinero, interrumpió Yuri. Fue hacia el auto. Y Ed se agarró del asiento e inmediatamente plantó la semilla. El cementerio en un día sombrío, cuando las nubes flotan como fantasmas tristes. En el cielo, revestido de todos los tonos apagados, se ve un espectáculo sombrío. Las ramas de los árboles, meciéndose con el viento, como si lloraran a los muertos. Monumentos mojados y cruces, como silenciosas y estucadas, hacen guardia contra los muertos. La niebla que yace en el suelo da a este lugar un aura mística, y el silencio, violado solo por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, enfatiza su grandeza. Las sombras proyectadas sobre las tumbas crean una ilusión de movimiento. Si las almas de los muertos salieran a caminar. La melancolía gris de este lugar se refleja mejor en el estado de ánimo de quienes vinieron aquí para honrar la memoria de sus seres queridos. Ovid, al quedarse sola, sintió miedo. Cuanto más fuerte era la noche, más difícil le resultará quedarse solo. Rápidamente siguió a su hermano y Yura subió al coche. Estaba concentrado solo en sus pensamientos. El hermano se acercó por un lado y apoyó los codos en la ventana abierta. Yura, volverás a trabajar, todos tan ocupados. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Te negarás? Alejandro estaba interesado. Yuri respiró hondo. Iek no iba a dar marcha atrás. Vamos, ¿de verdad crees que conseguirás algo, dividirlo en partes iguales, cueste lo que cueste?, dijo el hermano.
Ella sabía que no lo dividiría en partes iguales si obtenía más. Frente a Yuri, estaba claro que conocía el plan secreto de su hermano. Espero que estés en shock. Cuando salgas de este estado, te avergonzarás de haber hablado de herencia en el funeral de tu madre. Yuri tocó el suelo. Oh, que llevaba el coche, cayó hacia adelante y apenas pudo mantener el equilibrio. El auto de Yuri cayó al barro y Ioch apenas logró saltar hacia atrás. Para que la mancha no quedara en sus pantalones. Escupió en el suelo, inclinándose en la dirección donde solo había un punto del coche de su hermano. Alejandro miró por última vez la puerta del cementerio. Él asintió como respondiendo al diálogo interno. Fue a su auto. No se quedará atrás. De lo contrario, discutirán aún peor con su hermano. Obed se fue a casa completamente inmersa en sus propios pensamientos. El camino, como un hilo fino, serpenteaba entre árboles centenarios, como si intentara enredar y ocultar a los ojos de los extraños el misterioso mundo de la naturaleza. Subió pequeñas colinas, abriendo a los ojos del viajero infinitas extensiones. Que descendía hacia los valles, donde las copas de los árboles se entrelazaban formando un arco verde que ocultaba el cielo. El hombre, inmerso en sus pensamientos, siguió apresuradamente este camino. Hacía mucho que estaba acostumbrado a la belleza de este lugar. Todas aquellas curvas, valles y campos parecían algo bastante normal. Así que ahora, al pasar por los claros donde el sol jugaba con las gotas de rocío, sonrió. Solo que su sonrisa no se refería en absoluto a cómo corrían sobre esta hierba en la infancia. Sonrió con el pensamiento de que heredaría esta parcela y saldría por la mañana a disfrutar del silencio y la naturaleza. Alrededor reinaba el silencio, perturbado solo por el raro canto de los pájaros acompañado del susurro del follaje. Lovikov no pudo evitar pensar en su vida y en lo pequeño e insignificante que ahora enfrentaba problemas y preocupaciones. Sus pensamientos empezaron a circular en torno a su esposa, su matrimonio, su hija y su joven amante. Todo estaba conectado en un solo club. Cuando salió hacia la carretera, toda la belleza quedó atrás. Lovikov estaba concentrado en sus pensamientos y rara vez miraba otros autos. Pronto el coche se detuvo formando una larga fila. Otro atasco. Que se diluirá durante un cuarto de hora. Lovikov estaba sentado al volante, mirando a su alrededor. Una pequeña lluvia empezó a caer. En algún lugar cantaba un cuervo. De repente Alejandro se sobresaltó. Se dio cuenta de que todo se puede solucionar mucho más fácilmente. Hizo varias llamadas, la primera llamando a su viejo conocido. Discutieron su plan y luego simplemente se rieron del hecho de que todo se puede realizar mucho más fácilmente de lo que ella había planeado originalmente. Si entrega a su esposa a un hospital psiquiátrico, se divorciarán y él se quedará con la propiedad. Ella estaba tan entusiasmado con estos pensamientos que él mismo no sabía por qué no lo había pensado detenidamente antes. Inmediatamente en su cabeza aparecieron hermosas imágenes del futuro, donde vive en un departamento que pasará a ser de su propiedad. Por alguna razón, su hija tampoco encajaba en su futuro. Cuando Lovikov llegó a casa, parecía emocionado. Su esposa no esperaba que volviera a casa tan alegre después del funeral de su madre. Prepárate, toma tus cosas para unos días, llevaré a mi hija a la vecina. Le pagaré, no te preocupes, dijo rápidamente Lovikov. Su esposa estaba cansada de él y no entendía lo que estaba pasando. Alejandro saludó. Habló rápidamente de nuevo. No tengo tiempo para hablar contigo, te lo diré en el auto. El hombre lo interrumpió bruscamente. Lyudmila decidió no empeorar la situación. Últimamente les resultaba muy difícil encontrar un lenguaje común. Lyudmila puso sus cosas en una maleta pequeña. La hija de Lyudmila ya no estaba en el apartamento. Liuda tuvo una especie de premonición terrible, pero trató de no prestarle atención. Estaba tan confundida que ni siquiera tuvo tiempo de decir una palabra hasta que le aplicaron la inyección. Y luego se sentó en una silla de ruedas para inválidos con verduras. Dio una palmada y le dio una buena cantidad a su amigo, y luego se fue a casa.
Subió las escaleras hasta donde estaba el vecino, tomó a su hija y la llevó a casa. ¿Dónde está mamá?, preguntó el bebé. Alejandro estaba enojado. Ni siquiera tuvo tiempo de calmar a su propia hija. La encerró en su habitación y sacó una botella de coñac que se llevó para una ocasión especial. Ed secó algunos vasos y se sentó en el sofá frente al televisor para soñar con un futuro feliz. Pero la situación resultó ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Resultó que el apartamento permanecerá para la hija hasta que cumpla 18 años. Y porque los pensamientos de deshacerse de la niña desaparecieron. Doyle pensó que esperaría hasta que su hija cumpliera 18 años y luego le pediría que le cambiaran el apartamento. Se le ocurrirá una especie de cuento de hadas para que su hija lo crea. Pero si veía a su hija solo por las noches y en brazos de su esposa, ahora todas las preocupaciones recaían sobre sus hombros. Resultó que hubo miles y un intentos. Guardería, hospitalización, paraclínicos constantes, el desorden en casa iba creciendo poco a poco, no había nada para comer. Alejandro ni siquiera sospechaba cuántas cosas estaba cerrando su esposa. Habiendo decidido aprovechar la oportunidad, Doyle invitó a Nadia a un restaurante. Ella se sentó, haciendo lo mismo, poniendo su pierna sobre su pierna. Ella estaba feliz. Nadezhda sabía cómo trataba Alejandro a su esposa. Por alguna razón, nunca pensó que podría estar en su lugar. ¿Sabes qué? Muévete a mi casa, dijo Guy. ¿En realidad? Nadezhda preguntó asombrada. No esperaba que él la invitara a vivir juntos. Pero para ella fue como una señal de luz verde. Por tanto, está preparado para dar pasos mucho más serios. En la cabeza de Nadezhda se trazó un plan para el futuro próximo. Alejandro también anotó todo. Sin embargo, los planes para estos dos no funcionaron en absoluto. Nadezhda esperaba que él la mantuviera, pero ella, inspirando al hombre, no funcionó. Ella esperaba que nadie asumiera todos los deberes de una esposa, pero al mismo tiempo mantuviera el encanto de una amante. Pero resultó que a los dos ahora no les importaba. Se miraron con ojos enamorados. El restaurante estaba cubierto de una luz suave, creando un ambiente acogedor. Las mesas fueron dispuestas para que los invitados pudieran disfrutar de la unidad y el confort. En el centro del salón había una gran chimenea, que no solo calentaba la habitación, sino que también le daba un encanto especial. Se querían tanto que parecía como si el resto del mundo hubiera dejado de existir para ellos. La chica sonrió suavemente, mirando a los ojos de su compañera, quien a su vez no podía apartar la vista de ella. Sus manos estaban entrelazadas y cada gesto, cada toque decía que fueron creados el uno para el otro. Las personas que a veces los miraban, inmediatamente notaban que estaban enamorados. Al parecer, no eran pareja. Pero nadie sospechaba siquiera qué clase de personas eran. Era imposible decir que esta mujer había destruido a la familia y que este hombre había enviado a su propia esposa al hospital psiquiátrico. El camarero les trajo un pedido y cenaron, sin dejar de intercambiar miradas y sonrisas. Después de pasar un tiempo en el restaurante, la chica estaba claramente decidida a mudarse aquí y ahora. Pasaron por su apartamento alquilado. Nadia rápidamente metió las cosas más necesarias en la maleta y una hora más tarde estaba en el apartamento del hombre. No le dijo que el apartamento pertenecía a su mujer, pero estaba firmemente convencido de que triunfaría con el apartamento, con el dinero y con su hija. La pareja estaba acostada en la cama. El dormitorio estaba decorado al estilo provenzal. Esta acogedora y luminosa habitación está llena de calidez y confort. Las paredes están pintadas en tonos claros. Hay un suelo de madera. Los muebles de madera tenían un claro efecto de envejecimiento. La cama está decorada con tocados de forja y las ventanas tienen cortinas claras de tela natural. A un lado había una cómoda blanca y a la derecha un armario con espejos enormes. Aquí en cualquier momento era luminoso y acogedor. Nadezhda encendió algunas velas. Regresó a la cama, recostada nuevamente sobre el hombro de su amado. ¿Qué crees que veremos? Ella estaba interesada. ¿Nosotros?
Bueno, ascenderé en la carrera profesional. Heredaré de mi madre, tal vez lo venda o tal vez construya una casa en el sitio. Cuando todo termine, definitivamente lo celebraremos contigo, dijo el hombre, sin entrar en detalles. Y en cuanto a la esposa, estáis oficialmente casados, si no lo habéis olvidado, dijo. Nadezhda se irguió sobre los codos. Miró al hombre con mirada testimonial. Las primeras gotas de lluvia golpearon el cristal. La lluvia vespertina de primavera es un momento especial en el que la naturaleza parece morir esperando las flores. Una gota de lluvia fluye lentamente a través del cristal, dejando tras de sí caminos transparentes. A lo lejos, detrás de la ventana, se ven siluetas de árboles, rodeadas por una neblina de niebla. Las casas que una a una se fueron cargando en el horizonte quedaron sumidas casi por completo en la oscuridad. Las ventanas todavía ardían en alguna parte. El sol ya se ha puesto en el horizonte y el cielo se ha pintado de delicados tonos de rosa y violeta. La lluvia susurra silenciosamente, calmando y calmando. El aire se llenó de frescura y frescura, que es tan agradable respirar con el pecho lleno. La ventana estaba abierta. ¿Cómo se suponía que debía responder a esta pregunta? Ellen escuchó la lluvia, el susurro de las hojas. ¿Cuánto más podría engañar a Nadezhda sin hablarle de deudas y otras cosas? ¿Cuánto más puede mentirle sobre el apartamento? Y si rompe con su carrera, todas estas preguntas de un solo golpe caerán sobre él como una ola. El crepúsculo vespertino se ha intensificado y las gotas de lluvia se han vuelto menos visibles en el fondo del cielo oscuro. Este es un momento en el que puedes parar, olvidarte de las preocupaciones cotidianas y disfrutar de la belleza de la naturaleza, que se renueva y renace tras un sueño invernal. Esta lluvia primaveral podría considerarse una señal de que está empezando de cero. Pero la carga del pasado no la soltó. El amante repitió la pregunta. Por sorpresa, apenas saltó en el acto. Escúchame. Estaba interesada en la neblina de sus cejas. Debo saber qué planeas hacer a continuación con esta situación. Nada. Ella permanecerá allí por un par de semanas. Entonces me divorciaré de ella. Debemos divorciarnos rápidamente. Ahora no es capaz de actuar. Ya encontré un abogado que se ocupará de este asunto. Así que no te preocupes. 1 mes y medio y listo. Estamos divorciados. Alejandro mintió rápidamente. De hecho, no tenía idea de qué hacer con esta situación. Pero cuando al día siguiente trajo a su hija a casa, todo empeoró aún más. Nadezhda no tenía idea de que no solo tendría que vivir en este apartamento, sino también criar a un niño, que para ella era absolutamente innecesario. No quería tener hijos, sino criar a extraños durante mucho tiempo. El escándalo que normalmente comenzaba en sus relaciones sin problemas, esta vez comenzó en unos segundos. No voy a tratar con el hijo de un extraño. Llévala al refugio. Nadezhda gritaba. Estaba temblando de impaciencia. Estaba tan enojada que ni siquiera podía contenerse. Estaba harta de la tensión. Sobre todo, a Nadezhda le molestaba el hecho de no poder comunicar su posición a su amante. Ella ya estaba de pie, presionándole los hombros. Te han cosido desde que naciste que estás embarazada de niños, dijo. ¡Qué prohibición! Aquí no hay nada cosido. ¿Estás loco? No. ¿No quiero tener mis propios hijos y me ofreces criar un hijo tuyo y de tu esposa? No, eso no servirá. Dijo Nadezhda. Mientras los adultos discutían, la pequeña lloraba encerrada en su habitación. Lloraba por su madre, la llamaba, pero nadie acudía en su ayuda. Nadie estaba hablando con alguien por teléfono en el balcón. Él no escuchó sus palabras, pero vio cuán activamente gesticulaba. Al parecer, se queja con su próxima novia. El hombre echó alcohol en su vaso, lo secó y en un momento se cansó. Todo esto tenía que resolverse en un futuro próximo, si no quería perder a nadie y quedarse solo con el niño. Quizás fue la mejor decisión enviarlo a un refugio o a un orfanato. Cuando ambos se calmaron, se sentaron en la cocina y bebieron.
Nadia se quejó de que estaba cansada del trabajo y que, como viven juntos, Brigitte puede asumir obligaciones financieras. El hombre se alejó suavemente del tema. Nadia decidió no insistir. Recién empezaron a vivir juntos. Pronto descubrirá cómo moverlo por los hilos correctos para conseguir lo que quiere. Por la tarde, a finales de primavera, en el patio de una casa de varios pisos, es un momento maravilloso cuando la naturaleza finalmente despierta después del sueño invernal. El aire se vuelve cálido y agradable, el sol desciende lentamente hacia el horizonte y las sombras se alargan. Los árboles del jardín ya se han vestido con trajes verdes. Las hojas se vuelven cada vez más brillantes y saturadas. La hierba aquí y allá se vuelve espesa y jugosa. Para disfrutar del último calorcito antes de que comience el verano. Los niños juegan alegremente en el parque infantil y los adultos charlan en los bancos, disfrutando del aire primaveral. El cielo se tiñe de tonos rosas y naranjas, y el sol se pone abajo iluminando la ciudad con sus últimos rayos. El aire se llena de los aromas de los árboles en flor que rodean la casa. Los pensionistas locales fueron cuidadosamente cargados. Esta tarde fue un buen momento para disfrutar de la primavera. Era literalmente imposible ir al verano. Yura, quien finalmente se sintió libre de esos sentimientos pesados, se acercó a su hermano para hablar. Yura quería poner un monumento en la tumba de su madre y decidió invitar a su hermano a ir. Además, tuvo la oportunidad de alojar a una sobrina en un colegio privado. Todas estas cuestiones debían debatirse en los próximos días. Yura llamó a su hermano y le dijo que vendría algún día. Sin embargo, el hecho de que estuviera tan enojado y luego el hermano aceptara, hizo pensar a Yura. Yura, tu nombre es Yura, dijo la anciana, agitando la mano. La anciana gorda estaba sentada en un banco largo. Abrió las piernas y puso una cuerda larga entre ellas. ¿Eres hermano de Miel? Te vi. Siempre estás en el apartamento. Solías ir. La anciana se ha mejorado. Sí, así es, soy su hermano, dijo Yuri. Por el tono de su voz, Yuri se dio cuenta de que la situación claramente no era positiva. Habrías influido en tu hermano. Me soltaron completamente de las manos. Ni esposa ni hijo. Traje a casa una especie de lechón. Me soltaron completamente de las manos. Traje a casa una especie de lechón. Traje. Hacen una escena todos los días y luego se arreglan en la cama para que toda la casa quede sorda, dijo la anciana. Al ver la sorpresa en el rostro de Yuri, la anciana se dio cuenta de que le había contado todo de antemano. Tienes derecho a hacer lo que quieras, pero yo tampoco lo soportaré por mucho tiempo. Si no influyes en él, llamaré a la policía. Aquí está tu cruz. No está limpio. La anciana se interrumpió. Yura no entendió bien su última oferta. Él asintió y luego se dirigió hacia la entrada. Subió rápidamente las escaleras y llamó a la puerta. Pero nadie le abrió la puerta. El hombre volvió a llamar. Escuchó claramente cómo se derramaban las botellas. Yura puso los ojos en blanco. Liuda se esforzó tanto que ella dejó de beber como el infierno. Al parecer, no funcionó por mucho tiempo. Quizás las palabras de la anciana tuvieran sentido. El apartamento, que era acogedor, luminoso y espacioso, se convirtió en una pesadilla. Había botellas y bolsas de basura por todos lados. Había un olor acre a alcohol barato en el aire. Yura miró a su hermano, que estaba temblando. Entró en el apartamento y cerró la puerta tras él. Oleg se asomó lentamente a la cocina. Había basura por todas partes. Yuri respiró hondo. Hacía mucho tiempo que no veía semejante desastre. Lo que más le llamó la atención fue que ni Lyudmila ni la pequeña Yulia estaban allí. Yuri intentó sostenerse entre sus manos. Aunque en realidad quería agarrar los hombros de su hermano, sacudirlo para que le temblaran los dientes. Todo se ha ido, murmuró él. Yura lo miró, sin entender si veía a su propio hermano frente a él. Su rostro se hinchó por la abundancia de alcohol. Miró a Yura,
pero como a través de él. Era imposible concentrar su mirada. Oed se desplomó en la silla y crujió. Hubo una pesadilla en la cocina. La ventana se abrió al aire libre. Los niños se reían en el patio de recreo. Una madre llamó al niño y luego volvió a reír. En la calle reinaba un ambiente y un clima maravillosos, la felicidad que se acercaba. A pocos metros de este parque infantil había un apartamento con madres y niños felices, donde un hombre se enterraba vivo. Yura agarró a su hermano, el lobo. Abrió el grifo del agua helada, sosteniendo al Driki hirviendo bajo los chorros de agua helada. Gritó, corrió, pero se rindió muy rápidamente. Yura era mucho más grande, más fuerte y más testaruda. Le hizo cambiarse de ropa y le sirvió varias tazas de café fuerte. Yura pidió comida y luego, recogiendo rápidamente la basura, lo arrastró hasta la puerta. Y luego, después de haber comido alimentos grasos, Eyet se volvió un poco más humana. No negó completamente con la cabeza, pero al menos podía hablar con él. ¿Dónde está Liuda? Yuri estaba interesado. La envié al hospital psiquiátrico. Al tonto. Pensé que tendría un apartamento. No. Eyet gritó y golpeó la mesa con el puño. Yuri respiró hondo. Ahora luchaba contra el deseo de apuñalar a su hermano. No comprendió de inmediato que Oyach hablaba en serio y que no le gustaba Calambur. Yuri, tomando a su hermano de su pecho, lo sacudió. Pero ya en ese momento se dio cuenta de que esto no era una broma. Realmente se la di a un tonto. Eso es todo. Resultó que el apartamento sería transferido a la niña. Nadie no quería vivir con ella. La entregué al refugio, repitió Alejandro. Estaba doblando los dedos con cada sugerencia. Lo que pensaba que tenía en la cabeza era completamente incomprensible. Yura, sumido en completo shock, miró a su hermano con ojos locos. No podía creer que ella pudiera hacer esto con su familia. ¿Enviar a su esposa a un hospital psiquiátrico? Para no interferir con el amante, enviar a su propia hija a un refugio, como si hubiera llevado a su esposa y a su hijo a dar un paseo y ahora los hubiera devuelto sin motivo alguno. Al darse cuenta de la realidad, Yura sintió el frío corriendo por su columna. Tragó y se sentó sobre su hermano. Sacudió los hombros como si estuviera hablando de la reposición del gallinero y no de la vida arruinada. Yura miró a su hermano. Parecía haberse apagado. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, pensaba en la calle. Frente a él hay una foto antigua en la que él, todavía muy joven y despreocupado, ríe junto a sus amigos y su hermano. Había una huella adhesiva en la foto. Al lado había otra pila de álbumes de fotos. Al parecer, decidió organizarse una velada de recuerdos con la cabeza borracha. Lo más probable es que Iyet recuerde aquel lejano día de verano en el que todos fueron al río. El sol brillaba intensamente, reflejándose en el agua, y parecía que el mundo entero había sido creado solo para ellos. Nadaron, jugaron voleibol y simplemente disfrutaron de la vida. Yura también lo recordó. Voces infantiles y risas golpearon su memoria. Eran tan despreocupados, tan alegres. ¿Quién podría haber pensado que a partir de ellos surgirían adultos así? ¿Quién podría haber pensado que un niño pelirrojo se convertiría en un monstruo moral que rechazaría a su familia en aras de obtener ganancias? Entonces eran jóvenes y llenos de fuerza, y les parecía que todas las dificultades se pueden superar si creen en sí mismos y en sus amigos. Y ahora, años después, comprende que fueron estos momentos de felicidad y descuido los que se convirtieron en la base de su vida. El hombre adulto sonríe recordando su juventud y siente como su corazón se llena de calidez y alegría. Se siente como si se hubiera alejado de la realidad. Entonces, ¿por qué estás bebiendo?, preguntó Yuri. Alejandro salió del pasado. Miró a su hermano con los ojos vacíos. Yura repitió la pregunta sobre confiabilidad. Debemos movernos. No sé. No lo sé, dijo. Yura se levantó y luego bajó las escaleras, fuera del apartamento. Sintió una terrible decepción no solo por la vida,
sino por todo lo sucedido. Todavía tenía en la nariz un olor nauseabundo a alcohol derramado. Los pensamientos latían en su cabeza uno tras otro. Era necesario saber qué le estaba pasando a Lyudmila y, lo más importante, a su pequeña sobrina. Cada vez que Yuri pensaba en lo que había sucedido, su alma se llenaba de horror. Pasaron muchos meses. El otoño dorado llegó rápidamente a la ciudad, derrotando área por área. Hace unas semanas los árboles eran verdes y ahora se han vuelto dorados. El otoño llegó a la ciudad y la pintó de luz. Los árboles cambiaron su vestido verde por uno dorado, rojo y naranja. Las hojas caen lentamente al suelo, creando una hermosa alfombra. El sol brilla intensamente, pero no tanto como en verano. El cielo se vuelve azul y claro sin nubes. El otoño es una época maravillosa del año en la que puedes disfrutar de los últimos días cálidos y prepararte para el invierno. Y si los niños estaban felices en el calor del otoño en la calle, estaban preocupados por el futuro. Fue necesario cambiar de vestuario, comprar zapatos, botas de goma. En uno de los apartamentos de la casa de varias plantas se pensaba en el cochecito, las camas y otras alegrías para el recién nacido. Si para una familia corriente ese momento de compañía traía alegría y anticipación de felicidad, aquí todo era diferente. Nadezhda, acariciando el vientre de la embarazada, estaba de pie junto a la ventana. Miró cómo el jardín había cambiado mucho. Estaba de nuevo en su apartamento alquilado, conviviendo con un hombre en unos 30 metros cuadrados. ¿Dónde pondrán la cama? ¿Dónde pondrán el cochecito cada vez? Cuando Nadezhda empezó a pensar en lo que les esperaba después del nacimiento del niño, tenía lágrimas en los ojos. Le advirtieron cientos de veces que este hombre no era apto para el futuro. Pero no solo se unió a la familia, sino que también arruinó su propia vida. Sin embargo, la esperanza no se permitió hundirse en el anhelo. La mujer acarició suavemente su redondeado vientre, imaginando cómo su hijo crecía dentro de ella. Soñó que él le enseñaría a caminar, hablar, leer. Cómo caminaban juntos, tomados de la mano. Cómo la abrazaría cuando creciera. Se imaginó cómo jugarían al fútbol los fines de semana y cómo ella lo ayudaría con sus lecciones. La mujer sonrió, sintiendo cómo el niño se movía dentro de ella. Cuando su marido entró en la habitación, la sonrisa desapareció del rostro de Nadezhda. Miró al padre de su hijo y quiso agarrarse a su camiseta y salir de allí. ¿Realmente pensó que este hombre podía hacer cualquier cosa? Tenía mucha confianza y lo pensó. El embarazo no solo le dio muchos sueños agradables sobre el futuro, sino que también le rompió las gafas rosas. Resultó que ella dejó el trabajo bastante rápido. El apartamento fue confiscado y él mismo no tiene absolutamente nada. La herencia fue entregada a otro hermano. Pero la propia Alexandra tenía deudas por encima del techo. Desafortunadamente, se enteró de todas las deudas después de que se firmaron. Pero Nadezhda no pudo evitar firmar, porque pronto iba a dar a luz. Nadia sacó un paquete de cigarrillos, se puso uno en los dientes y lo encendió. Se levantó para sacar el cigarrillo. Nadia lo golpeó suavemente en la palma. La mujer sabía sin él que todo esto era dañino, pero últimamente tenía tantos nervios que no soportaba el inofensivo hábito. No me enseñes a vivir. Si me comportara normalmente, no fumaría. Ella se interrumpió abruptamente. Ella la miró por debajo de la frente. Como la chica gentil y apasionada se convirtió en una mujer enojada con barriga. Estaba constantemente dando vueltas a esta pregunta en su cabeza, pero no encontró una respuesta. Tuvo pocos problemas con el primer hijo, ahora habrá otro. Alejandro esperaba poder tener esperanzas en sí mismo. Pero ella resultó ser una loca fuerte. Ella también encendió un cigarrillo, pero tenía toda una serie de pensamientos en la cabeza. Ante la falta de ingresos, pronto tendrá que abandonar este hábito nocivo. Miró a Nadia. En el fondo. Esperaba poder colgarle fideos en las orejas. Le dirá cómo esforzarse por conseguir un buen trabajo y vivirá de un trabajo. El único problema era que Nadia ya no lo soportaba.
Podría divorciarse mañana. Y si la exmujer no podía acceder a ello y decidía no ponerse en contacto con él, nadie le arrancaría 3 pieles. Mañana me voy al pueblo vecino. Ofrecieron una entrevista. Para ver qué hay ahí. Parece que la posición es buena y no me harán daño por dinero. Creo que me quedaré allí a pasar la noche para no llegar tarde por la mañana. De repente, por la mañana también se producen atascos en la ciudad, dijo el hombre. Nadie lo miró y en sus ojos vio confianza. Al parecer, puramente femenina, quería creerle. O tal vez quería ver en este hombre no solo un biopapa, sino un verdadero padre para su hijo. Se sentó, apagó el cigarrillo y volvió a asomarse a la ventana. Pero a Nadia le encantaba el otoño. Estaba loca por esta hoja amarilla, un ambiente maravilloso y acogedor. Quería vagar por las calles durante días. Si hay prácticas me quedaré unos días. Espero que todo salga bien, dijo, pensándolo bien. Nadezhda volvió a mirar por la ventana. Sería mejor si no recurriera a su marido. Como si hubiera escrito en su cara que mentía. Nadie intentó con todas sus fuerzas creerle. ¿La engañará otra vez? ¿Serán los videos en sus orejas mucho más caros que los de un feto? Y estaba interesada en las prácticas remuneradas. Dicen que sí. El hombre sacudió los hombros. Al menos creo que me aceptarán. Les dije por teléfono, parece que encajo en todos los parámetros, así que todo estará bien pronto. Él mintió. Ambos entendieron que era mentira. Al día siguiente, después del almuerzo, Alejandro hizo las maletas. Él, para quedar bien, metió la ropa de unos días en una bolsa de deporte y bajó al coche. El coche llevaba mucho tiempo necesitando reparación. Estas, mirando por la ventana del apartamento, echaba de menos a su exmujer. Todo era tan bueno y tranquilo, tan acogedor, y ahora todo se ha convertido en otro problema. Como si la vida misma lo castigara. Iba a encontrarse con su exesposa e intentar restablecer su relación. Si tiene una posibilidad entre 100 de devolver a su exesposa, entonces es. Esto se usa. El camino a la clínica no estaba cerca. Si en la ciudad el otoño era maravilloso y dorado, aquí, afuera, todo se convertía en desiertos amarillentos. El camino estaba en malas condiciones. Es evidente que hace mucho tiempo que no se repara. El asfalto está cubierto de hoyos y grietas que ponían en peligro el movimiento. Cubrió todo el camino de barro, llegando apenas al siguiente foso. El coche tuvo que maniobrar para evitar caer sobre ellos. Había campos alrededor del camino donde crecía el trigo. Era tan alto que parecía como si el auto se moviera a través del mar de olas doradas. Las franjas de bosque que rodeaban los campos eran verdes y exuberantes. Los árboles estaban decorados con brillantes hojas otoñales. Lo que añadió color a este paisaje. A lo lejos se podía ver una ciudad que parecía pequeña y acogedora. Sus edificios estaban pintados en tonos cálidos y en el cielo se podía ver una bandada de pájaros volando hacia el sur. Pero cuanto más se acercaba a la ciudad, menos acogedor parecía. Casas viejas y destartaladas, gente triste, algunas caras enojadas. Como si todo el pueblo estuviera sumido en la humillación. Inmediatamente después de que Alejandro casi atravesó la ciudad, giró a la derecha y se encontró en una arboleda. Los árboles a ambos lados de la carretera se habían caído hacía mucho tiempo. Los oscuros troncos de los árboles se elevaban a derecha e izquierda. Proyectan largas sombras. A su alrededor, el sol se tornó en tonos café. Apenas pensó en el café, inmediatamente le vinieron a la mente pensamientos sobre el licor. Él respiró hondo, se volvió de nuevo y a lo lejos se veía el edificio de una clínica psiquiátrica. Incluso el aire era diferente aquí. Se sentía como si la naturaleza misma estuviera ocultando este lugar a los demás. El edificio de una clínica cerrada tenía un aspecto lúgubre y desagradable. La atmósfera de opresión creó un sentimiento de abandono y deserción. Las ventanas estaban oscuras y sucias, y las paredes estaban cubiertas de manchas y grietas. Alrededor de la clínica crecían árboles altos que los ocultaban a la vista.
Parecía que este lugar estaba olvidado y abandonado, y nadie se atrevía a entrar. Delante del coche se alzaban enormes puertas forjadas de color negro. Doyle salió del auto, se sacudió los pantalones y se acercó a un pequeño puesto. El anciano que estaba sentado en la cabaña miró por la ventana. Cedió y luego volvió a sentarse ante el crucigrama. Enormes puertas crujieron, produciendo un sonido terrible y nauseabundo. Alejandro, como ahora, recordó que estas puertas se abrieron y cerraron de la misma manera la última vez. Ni una sola vez durante estos meses se preguntó qué hacía aquí su ex esposa. Cuando la enfermera escuchó quién era y a quién acudió, lo llamó estremeciéndose. Ella dijo, «Estás en la habitación 46». Habiendo ocupado el lugar, la enfermera inmediatamente corrió hacia uno de los pacientes que no podía levantarse de la silla. Alexander recordó que la habitación 46 es el lugar donde vive el médico jefe. Quería volver a preguntarle a la enfermera, pero no lo hizo. Loevic subió al piso correcto. Llamé a la puerta y de inmediato lo invitaron. Pero cuando el hombre abrió la puerta, no reconoció al hombre que tenía delante. Era un joven con barba de cabra de color marrón oscuro. «¿Qué pasa, Vino Svekin?» «Sí te conozco. Fue por tu culpa que despidieron al ex jefe del médico. Entonces puedes decir, te debo una carrera». Loevic extendió la palma de la mano para conocerse, pero el nuevo médico jefe no la presionó. El consultorio del médico jefe era espacioso y luminoso. En las paredes estaban colgados diplomas y certificados que confirmaban el alto nivel de profesionalidad del propietario de la oficina. Sobre la mesa estaban las fotos de los familiares y amigos, creando un ambiente acogedor. Ella se sentó en una silla, donde le indicaron. El médico jefe se sentó en una silla alta y ahora, con las manos cruzadas, miró con una sonrisa a la persona que había entrado. «Necesito ver a mi ex esposa», dijo. «Oh, vamos». «Como recordarás», dijo el hombre con una sonrisa. «¿Qué está sucediendo?» «Tengo pleno derecho a hacer esto». Alejandro reaccionó bastante bruscamente. «El único derecho que tienes es estar tras las rejas. Entiendes que una persona sana fue horneada donde no regresa. Al menos en alguna parte ha dicho que ha privado de la vida a una persona», se interesó el médico jefe. Se levantó de nuevo y empezó a caminar de un lado a otro. Detrás de los enormes ventanales panorámicos, un bosque dorado fue arrasado. El cielo, pintado de color violeta oscuro, pronto se volverá completamente negro. Como si leyera los pensamientos de la persona que vino. Pronto cerrarán, los visitantes serán expulsados por la puerta. Hace mucho que no está aquí. Esto es, en primer lugar. En segundo lugar, gracias por no tomar a las fuerzas del orden por usted, cuando el ex jefe del médico fue tomado como algo personal. En tercer lugar, quiero que abandones mi oficina para siempre. Sé que no es profesional decir esas cosas, pero desprecio a la gente como usted. El médico lo dijo con bastante dureza. Parecía como si las palabras del jefe del médico le llegaran poco a poco. Alexander salió de la oficina y descendió lentamente los escalones de mármol. Se dirigió a su coche. Detrás de él, las puertas forjadas volvieron a crujir terriblemente. Cuando Georgiev subió al coche, trató de digerir todo lo que había oído. Su esposa estuvo ausente durante mucho tiempo. El exdirector del hospital fue encarcelado. Si su esposa escribe una declaración, él podría ser encarcelado por tal delito. Al cabo de una hora, Bridget llamó a todos los amigos de su ex esposa, pero nadie quería hablar con él. Se vio obligado a encontrar de lo contrario, es muy probable que esté tras las rejas. Lo encontrará, se arrodillará, suplicará perdón. Volverá con su ex esposa, todo volverá a ser tranquilo, moderado, familiar. Había otra oportunidad, pero para ello había que regresar a la ciudad. Doivik se detuvo en un pequeño motel de la autopista. La habitación del hotel barato era pequeña y estrecha. El ambiente era modesto, pero limpio. Había un linóleo andrajoso tirado en el suelo. La cama era estrecha y las almohadas planas.
Cuando Kiet entró en la habitación, tuvo la impresión de estar en una celda de prisión. Todo era tan pobre y pobre que hasta resultaba incómodo estar aquí. El baño era pequeño, con un pequeño lavabo y un inodoro. La habitación olía a humedad y moho. No se habló de ninguna ducha. Puedes bañarte en este lavabo como quieras. Loic se quedó dormido y miró al techo. El olor a moho empezó a agitarse. No pudo dormir hasta la misma mañana. Se daba vuelta, a veces tenía sueños terribles. Olet salió de la habitación, volvió a subir al coche y se fue a casa. La radio sonaba en el coche. Sin embargo, Doriekik casi no reconoció las canciones de esta ola. Estaba tan profundamente inmerso en sus propios pensamientos que todo dejó de existir a su alrededor. El coche regresó al mismo pueblo donde vivía con Nadezhda. Alejandro tomó el camino equivocado, donde vivía con su amante. Fue al refugio donde dejó a su hija hace muchos meses. El refugio para niños era un pequeño edificio que estaba ubicado en una zona tranquila de la ciudad. Estaba rodeado por un patio verde donde los niños podían jugar y disfrutar de la naturaleza. Dentro del refugio había varias habitaciones, incluyendo el dormitorio, el comedor, la sala de juegos y la oficina del director. En los dormitorios donde dormían los niños había camas, así como armarios para la ropa. En la sala de juegos había juguetes, libros y juegos de mesa para que los niños se divirtieran. Elliot recordó cómo le mostraron todo esto, pero ahora sus recuerdos han sido borrados. Los supereducados ni siquiera pensaban hablar con él. Recordaron el caso en el que un padre completamente ideal simplemente se deshizo de su hija. El director decidió no hablar con él. Solo descartó que su hija llevaba mucho tiempo ausente del refugio. Y esta situación ya estaba fuera de control. Loic sintió que estaba perdiendo cualquier hilo que pudiera devolverlo a su vida anterior. No había otra salida. Alejandro se fue a su casa, donde estaba esperando a Nadia. Pensó que la vida terminaba en esta casa de varios pisos. Como si todos los demás siguieran viviendo y él no tuviera otras opciones. Solo su esposa, luego su hijo, salarios bajos en el supermercado vecino. ¿Y entonces qué? Y luego, total ausencia de perspectivas de futuro. Ante estos pensamientos, Alejandro quiso llorar. ¿Bien qué?, preguntó Nadia nada más entrar al apartamento. Todo el apartamento se llenó del aroma de pastel recién hecho. Le encantaban los pasteles de pescado hechos por sus manos. El hombre se dio una ducha y finalmente disfrutó del agua tibia. Después de este viaje, en el que pasó varios días, los pensamientos aún no podían ordenarse. ¿Bien qué?, volvió a preguntar Nadia cuando ya se había sentado a la mesa. El hombre cortó un trozo grande, lo mordió y cerró los ojos. Simplemente sentía que apenas se estaba volviendo loco por el disfrute. No puedes comer un pastel. Ya te has vuelto descarado, dijo bruscamente. Oh, vamos. Nadezhda desfiló cortando un trozo. Cada vez estaba más convencida de que había elegido a la persona equivocada para su vida. Nadezhda se estaba preparando para ello. Que el divorcio ocurriría pronto. Ella podría recuperarse a sí misma y al niño sin la ayuda de una persona discapacitada normal. Estaba esperando su respuesta sobre el trabajo. Por ella, Nadia decidió que intentaría que volviera a la vida normal hasta el final. Y si él le daba el último minuto, ella lo echaría del apartamento. Según tengo entendido, no habrá nuevo trabajo, ¿verdad? Nadia estaba interesada. Sin obtener respuesta a sus preguntas. Loic se limitó a sentir. Nadia le estrechó la mano. Claramente ella no iba a hablar con él. Pero el escándalo que se avecinaba en su interior la obligó a empezar a hablar. ¿No te da vergüenza? ¿Qué clase de idiotismo es este? ¿Por qué debería ser abrazado por una esposa embarazada? ¿Alguna vez tendrás algo masculino? Nadezhda estaba interesada. Estaba terriblemente enojada con él. La joven agitaba los brazos. Era tan joven, tan hermosa, que podía contratar a cualquier hombre en el trabajo. Pero eligió a este bicho raro,
a quien consideraba prometedor por alguna razón. La vida la castigó severamente por el hecho de que Nadia fuera tan desconsiderada. Y ahora tenía que lidiar con este hombre uno a uno en el apartamento que ella misma pagó. Nadia volvió a sentarse en la silla. Ni siquiera tenía fuerzas para maldecir. Él la tomó de la mano y la miró a los ojos. No deberías haber perdido tu relación con Nadia hasta que él vuelva con su ex esposa. Siempre deberías haber mantenido cerca el aeródromo de repuesto. Nadia, sé cuánto te decepcioné. Tendremos un hijo. Todo estará bien. Tendrás un bebé en 2 meses. Lo solucionaremos. Encontraré un trabajo. Todo estará bien. Deberías entenderme también. No soy una especie de robot. Tengo mis propios problemas. También necesito lidiar con ellos. Lo arreglaré todo, insistió Evie. Ella solía creerle. Dio fe en sus ojos. Y ahora, en esos ojos azules, solo había vacío. Ella se fue a otra habitación dejándolo solo. Loïc intentó no recordar cómo era ella antes del embarazo. Pero la joven, con su hermoso cuerpo vestido de encaje negro, todavía lo miraba fijamente. Y ahora estos estiramientos, el exceso de peso. Quizás entonces no valía la pena aceptar tener un hijo. Ella recordó el escándalo que era cuando ninguno de ellos podía tomar una decisión sensata. Y ahora, habiendo decidido quedarse con el niño, Ed pensó que ambos se arrepentirían de la decisión. Pero no se puede cambiar nada. La atmósfera de la ciudad de la noche otoñal era encantadora. Muy pronto todo esto desaparecerá. Habrá árboles negros desnudos, comenzarán lluvias prolongadas y luego nevará. El hombre estaba parado en el balcón mirando las luces de la ciudad. Abajo, en las calles, había luces encendidas que iluminaban el camino a los transeúntes. En el aire se sentía el olor a lluvia y hojas caídas. El cielo estaba cubierto de nubes. Y solo de vez en cuando atravesaba a ellos la luz de la luna. ¿Volverá a ver esa luz en su vida? Estaba muy feliz con su ex esposa, pero no lo apreciaba. ¿Y ahora qué? ¿Le dará el destino la oportunidad de recuperarlo todo? Fumaba y constantemente daba vueltas a estos pensamientos en su cabeza. El hombre miró la ciudad desde arriba y le pareció que lo veía como era hace muchos años. Recordó los años en los que caminaba por estas calles con sus amigos y soñaba con el futuro. Ahora estaba parado en el balcón y contemplaba la misma ciudad, pero desde un punto de vista diferente. De todos estos pensamientos, ya me empezó a doler la cabeza. Cuando mi esposa salió al balcón, envuelta en un vestido abrigado, él ni siquiera le prestó atención. Últimamente salía a menudo al balcón cuando empezaba a estirar la barriga. Se sintió mejor después del aire fresco. ¿Qué vamos a hacer? No, sinceramente. Sin tus mentiras, sinceramente. Ella repitió. ¿Quieres divorciarte? Bien, lo entiendo. El hombre estaba interesado. Me vino a la mente una imagen brillante. Llevó a su esposa a una clínica psiquiátrica y le dijo a su pequeña hija que su madre había muerto. La siguiente imagen le mostró cómo se peleó con su hermano en el funeral de su madre. Y todo por culpa del dinero. Pensó que la vida le perdonaría tal comportamiento. Suspiró profundamente, pero no le expresó sus pensamientos a su esposa. A menudo pienso en el divorcio. No creo que valga la pena mentir al respecto. Pero estoy harto de pensar que seguimos viviendo juntos y que me cuelgas fideos en las orejas. Estoy dispuesto a mantener el matrimonio por el bien de mi hijo, si lo tomas en serio. Te doy exactamente 2 meses, 2 meses. Dijo la mujer, cada una de sus palabras fue reprimida. Entendí. Rietio respondió con voz seca. A Nadia no se le podía gritar por la forma en que él le gritó a su ex esposa. Nadia rápidamente pudo darle un respiro y cerrar la boca. Iek no sabía dónde poner sus pensamientos negativos. Estaba enojado con su ex esposa y con su actual esposa. Mañana irá con su hermano para reconciliarse con él y finalmente decidir qué hacer a continuación con mi vida.
Yura siempre fue buena resolviendo preguntas que amenazaban la vida. Ya era hora de hacer las paces con mi hermano y al mismo tiempo aprovechar su sabia mente. Mañana iré al fondo de la conversación. Para ser honesto, no estoy seguro de que me escuchen. Pero lo intentaré. Si no sale nada, estudiaremos todos los anuncios juntos y elegiremos otro. Dijo con calma. Ella asintió. Nadezhda se apoyó en la barandilla del balcón. Miró hacia abajo y había un gran círculo de luz brillante justo debajo de su balcón. Los faroles con una mancha amarilla estaban encendidos por una pareja muy joven, que caminaba de la mano. La mujer se rió en voz baja. Nadezhda pensó en cuánto tiempo debería pasar antes de que estos dos empezaran a odiarse. Al día siguiente salió de casa y se subió al coche. Habiendo ingresado la dirección en el navegador, eligió el camino más corto hacia su hermano. Rohit conducía, pensando constantemente en cómo le hablaría a su hermano. Era necesario recoger las palabras para que no tuvieran que disculparse y al mismo tiempo lograr restablecer la relación. El bullicio y el tráfico de la ciudad eran una verdadera prueba para los nervios de un hombre. Estaba sentado en el auto, mirando nerviosamente el reloj y tratando de entender cuánto tiempo más duraría esta situación. A su alrededor había otros coches, cuyos conductores también estaban irritados. El atasco se debió a un accidente en la carretera y el tráfico era muy lento. Los coches también hacían ruido y los conductores tenían expresiones fuertes y maternales. Alguien logró hacerse a un lado, meterse entre los coches y pasar a la calle siguiente. El hombre no realizó tal maniobra. Él estaba en una fila completamente diferente. Para cabestrillo de esta manera, primero tendrás que inclinarte hacia otra fila. El hombre intentó mantener la calma, pero cada minuto su irritación aumentaba. Pensó que podría hacer algo más útil en lugar de quedarse en un atasco. Al final, el atasco desapareció y Rohit pudo continuar su camino. La irritación llegó al punto de la apogia. Su ventanilla estaba bajada. Alexander luchó bastante y tuvo un terrible accidente. No le importaban los que estaban en los coches. Lo principal fue que estuvo casi 2 horas esperando que le liberaran el paso. Ella no podía esperar a volver con su hermano. Inmediatamente empezó a sentirle envidia. La cabaña de estilo victoriano parecía imponente desde fuera. Estaba construido con ladrillos blancos como la nieve y el techo estaba cubierto con una calavera de color arena. Las ventanas de la cabaña eran grandes y luminosas, y las puertas enormes y decoradas con tallas. Se construyó un jardín alrededor de la cabaña, donde crecían flores y arbustos. Cuando llegó el otoño, el jardín parecía hermoso y bien cuidado. En el territorio de la cabaña había una besetka, un banco y una fuente. Todo esto creó un ambiente confortable. Dentro de la cabaña había varias habitaciones. Una sala, un comedor, una cocina, un dormitorio y un gabinete. Cada vez que Oyet pensaba que Yura había conseguido una cabaña así, se avergonzaba de su propia falta de voluntad. Yura trabajó como un maldito en su época para ganarse esta propiedad. Oyet siempre dejaba todo a un lado. Dijo que tendría tiempo para ganar dinero. Primero tenía que vivir para sí mismo. Casi de inmediato, Oyet vio a su ex esposa. Llevaba al niño en brazos. La niña se rió y dijo algo. Ella simplemente tenía la mandíbula colgando. Todo en su cabeza se plegó como un rompecabezas. Así se reveló la verdad. Yatit Dogviod miró hacia el coche que acababa de llegar, su rostro parecía asustado. Rápidamente entró a la casa con su hija y luego Yuri salió por las enormes puertas. Parecía que durante estos meses había pasado más tiempo en el pasillo, lo que ensanchaba sus hombros. ¿Por qué vino? Sin mucha alegría, preguntó Yuri, saliendo por la puerta. Que nadie le dejaría entrar. Subió por la cadena, balanceándose ligeramente de izquierda a derecha, como si intentara mirar a su ex esposa. Vine a hablar de eso, dijo Georgievich. Te lo pido amablemente, sal de aquí. No querías cuidar de tu esposa, ahora ella es mi esposa. Buena, cariñosa,
Era tan cariñosa como un gato. No necesito nada más que atención y amor. Y estoy listo para darle regalos de pies a cabeza. Para encontrar una mujer así, considere que encontré un topo en el desierto, dijo Yuri. Oleg tragó saliva con tanta fuerza que se avergonzó de su reacción. Se inclinó y dio un paso atrás, como si temiera que su hermano lo atacara. Bajó la cabeza y murmuró algo. Tenías una familia, pero la cambiaste por una niña. ¿Así que lo que? Lo estás haciendo bien ahora, Yuri estaba interesado. No exactamente, pero levanté a mi hermano con desprecio, dijo Georgiek. Y no recogí nada. Tomé la recompensa. No supervisé sus problemas. Si vuelves a aparecer por aquí con ese humor, te mostraré dónde pasan el invierno las conchas. ¿Quieres algún consejo? Pero Alejandro no quería ningún consejo. Se paró frente a su hermano, mirando tímidamente hacia abajo. Inmediatamente se notó cuánto odia toda esta situación y a sí mismo. Él estaba enfadado. Oleg apretó su mandíbula con tanta fuerza que le empezó a doler la cabeza. Vuelve con tu novia. Tú ya estás casado. Sé feliz con la vida. Consigue un trabajo. Asume la responsabilidad. Cuida al niño. Conviértete en adulto, Todd. Cuando tengas fuerzas para disculparte conmigo y con mi esposa, hablaremos, dijo Yuri. Así que no hablaremos más, dijo Oleg. Entonces, Yuri desfiló. Se dio la vuelta y se fue. Oleg se quedó sola junto a su coche. Estaba de mal humor. Solo estaba mirando la casa de su hermano, envidiando su vida. Se sentía como si Yura hubiera tomado todo lo bueno que Georg tenía que conseguir. Yura vendió todas las propiedades de su madre, las dividió por la mitad y le dio la mitad de ella. Esto fue suficiente para cubrir la mayoría de las deudas. Sin embargo, Georg no se sintió agradecida. Creía que tenía que conseguirlo todo. Georg subió al coche y condujo lentamente hacia la casa. Quizás su hermano tuviera razón. Probablemente había llegado el momento de controlarlo y empezar a hacer algo. Mientras la franja negra dibujaba el camino, Georg pensaba constantemente en opciones para cambiar su vida. Estaba decidido a encontrar trabajo, tal vez incluso a cambiar de campo de actividad. Se imaginó que sería un buen padre y un marido normal. Pero Georg en ese momento no sabía que su determinación duraría solo unas pocas semanas. A pesar del consejo de su hermano, Georg tomó un camino completamente diferente. Se divorció de su esposa y ahora también ahorró en comida. Se encontró con su viejo amigo y tuvo una charla ligera. Todo el dinero gratis que tenían, lo bebieron, caminaron y encontraron a una chica con baja responsabilidad social. En los raros momentos de sobriedad, Alejandro recordaba su pasado. Su exmujer, su pequeña hija y la vida feliz en el espacioso apartamento de su mujer. Recordó cómo ella movía todos los hilos. Y vivió sin preocupaciones. ¿Y qué hacer a continuación? ¿Cómo vivir? Él tiró otro vaso para olvidarse de todo. Nunca recuperará la vida pasada y no quería vivir de nuevo. Yura y Liuda vivieron alma a alma. La pequeña Julia pronto comenzó a llamar padre a su tío y al cabo de un par de años tuvo un hermano pequeño. Realmente tenían una familia fuerte. Y mientras Luda era responsable del ambiente emocional, la comodidad y el cuidado, Yura hizo todo lo posible para que la familia no necesitara nada. Si Lyudmila hubiera dicho que así sería su vida, cuando todavía estaba casada con Alejandro, nunca lo habría creído. Nadezhda repensó toda su vida después del nacimiento de su hijo. Ella decidió no involucrarse y regresar a trabajar cuando tenga la oportunidad de trabajar cuando era niña. El destino le deparó un buen marido cuando su hijo cumplió 2 años. Nadia intentó no recordar su pasado, simplemente disfrutó del presente. Podía dedicarse a la familia y al niño sin preocuparse por la riqueza. De todas estas personas, solo Yuri se acordaba de su hermano. Nunca le dirá a su esposa que había intentado sacar a su hermano varias veces durante estos años. Lo llevó a la clínica,
le dio dinero para el tratamiento y trató de devolverlo a la vida normal. Pero como Gevier lo había vuelto a engañar, Yura decidió que era hora de poner fin a este carrusel. Le resultaba difícil recordar a su hermano. Yura apenas recordaba su infancia juntos, ya que el dolor ardiente atravesó su corazón. Era hora de seguir viviendo, dejando que su hermano viviera solo la vida que él eligió.